Hola a todos jóvenes, quien les saluda es el profesor Paul Rivera, en esta ocasión para acompañarlos con el desarrollo de la práctica dirigida de la semana 2 del curso de Economía. El tema, doctrinas económicas. Primera pregunta, el aporte más relevante de la escuela mercantilista es el proteccionismo económico, el cual se entiende como A, incrementar la recaudación tributaria en el país, B, proteger la industria nacional de la competencia extranjera, C, resguardar la industria nacional como una economía cerrada, D, censurar el comercio exterior con bajos aranceles, E, restringir el comercio nacional y fomentar la inversión extranjera. Bueno, debemos recordar nosotros que la doctrina mercantilista, aquella que surge entre el siglo XVI al siglo XVIII, plantea que la fuente de riqueza es la acumulación de metales preciosos y su éxito depende de obtener una balanza comercial favorable. Para ello, el valor de lo exportado siempre debe ser superior a los montos registrados por importaciones. En ese sentido, para poder reducir las importaciones, ellos consideran que el Estado debe aplicar aranceles e inclusive practicar subsidios en favor de los productores nacionales para que ellos puedan exportar. Todos estos hechos son conocidos como proteccionismo económico y tienen una finalidad, la cual es proteger la industria nacional de la competencia extranjera. En otras palabras, el desarrollo de una manufactura nacional. Entonces, a la pregunta, ¿no? ¿Qué se entiende por proteccionismo económico? El proteger la industria nacional de la competencia extranjera. Pregunta 1, clave B. Pregunta número 2. Según los fisiócratas, la economía estaba regida por un orden natural, por lo que A, debería impulsarse el comercio exterior, B, cualquier actividad económica generaría el producto neto, C, el Estado no debería intervenir en la economía, D, la mano invisible funcionaría eficientemente, E, consideran al trabajo como fuente de riqueza. Bueno, recordemos que los fisiócratas, aquella doctrina que surge en la segunda mitad del siglo XVIII, tiene un planteamiento. El planteamiento es que su fuente de riqueza, la fuente de riqueza de una nación, está en la tierra. Pero para este ordenamiento económico, ellos plantean, pues, que existe un orden natural basado en armonía de leyes naturales en las actividades humanas. Recuerda que ellos tienen una inspiración religiosa y bueno, pues en base a ello, ¿quién es el ser humano para atentar contra el orden natural de las cosas? Lo resumen mucho de este orden natural con la frase de Vicent de Gournay, laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. En otras palabras, que las personas hagan lo que les parezcan sin la interferencia del Estado. Cuando nos mencionan en qué se basa que todo esté regido por un orden natural, en que el Estado no debe intervenir en la economía, el Estado debe alejarse de la economía, siendo así esta doctrina la primera en hablarnos de liberalismo económico. Pregunta número 2, alternativa C. Pregunta número 3. Marca la alternativa que no sea considerada un aporte de la escuela clásica. A, ventajas absolutas, B, ventajas comparativas, C, ley de mercados, D, teoría poblacional, E, equilibrio general. Bueno, recordemos que los economistas clásicos o liberales, que aparecen desde el año 1776 con Adam Smith, tienen como fuente de riqueza el trabajo y que a través de la división del trabajo es que se puede generar una mayor producción. Ellos sostienen que debe haber una participación mínima del gobierno, ya que las fuerzas del mercado son las que guían la producción, el intercambio y la distribución. Entre sus autores y leyes económicas tenemos lo siguiente: Adam Smith, con sus aportes de la mano invisible, la teoría de las ventajas absolutas y la teoría del valor trabajo. Tenemos también al teórico David Ricardo, el cual complementa la teoría de ventajas absolutas de Smith con su llamada teoría de ventajas comparativas. Ambas teorías tienen que ver en el comercio exterior y los beneficios que consiguen los países de participar en un libre mercado y rechazan contundentemente las restricciones
o intervenciones implantadas por los mercantilistas. Y también David Ricardo nos aporta con la teoría de la renta diferencial, una teoría que nos habla acerca de la producción en terrenos fértiles, en tierras fértiles dentro del campo. Jean-Baptiste Say, él plantea la famosa ley de mercados, que bueno, por su nombre, más conocido como ley de Say, resumido como toda oferta genera su propia demanda, es decir, todo lo que se produce en una economía se es consumido, siempre y cuando, claro, no intervenga el Estado, ya que para este señor, si es que el Estado interviniera, no se cumpliría que la producción genere su propia demanda. Thomas Malthus, y Thomas Malthus nos habla de la teoría poblacional. Según el señor Thomas Malthus, la población crece en un ritmo muy acelerado, crece en progresión geométrica, pero los medios de producción no crecen al mismo nivel. Los medios de producción crecen en progresión aritmética. Plantea Malthus que en un futuro ese exceso de población generará pues hambrunas, generará pestes, guerras, debido a la escasez de productos. Si nos referimos a la alternativa que no se considera un aporte de la escuela clásica, bueno, pues el equilibrio general, ya que el equilibrio general es una propuesta de Leon Walras y tiene que ver con los economistas neoclásicos. Pregunta 3, clave E. Pregunta número 4. Según la teoría clásica de la mano invisible, el afán de lucro de los individuos en la sociedad generaría, bueno, el afán de lucro, ¿qué podría generar? Clave A, una mayor ganancia, clave B, una mayor desigualdad económica, clave C, el beneficio colectivo, clave D, la división de clases sociales, clave E, la acumulación de metales preciosos. La mano invisible es un principio económico propuesto por el señor Adam Smith, donde él hace referencia que en la economía, cuando el Estado interviene, genera desequilibrios. En cambio, cuando en la economía simplemente dejas a los actores ser y buscar su propio beneficio, sin proponérselo, ellos conducen a un beneficio colectivo. Por lo tanto, se resume con esta frase, ¿no? La búsqueda del beneficio individual, es decir, el afán de lucro de los propios individuos en una sociedad, conduce, sin proponérselo, a un beneficio colectivo. Pregunta 4, clave C. Pregunta número 5. La plusvalía es el excedente de trabajo no remunerado que termina en manos del capitalista. Lo anterior es un aporte de la escuela A, clásica, B, neoclásica, C, socialista, D, liberal, E, neoliberal. Bueno, nosotros debemos tener en cuenta que la plusvalía es un aporte de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX de parte de los socialistas. Los socialistas plantean acerca de la teoría de la explotación y bueno, hacen referencia a que el salario no corresponde al tiempo de trabajo que desempeña cada persona. En otras palabras, un trabajador en una empresa entrega mucho valor, ¿no? Porque él es el que genera la producción y esta producción va a depender del trabajador y no tanto de los insumos. Los insumos solo transfieren valor y es el trabajador el que con su esfuerzo genera todo ese valor. Pero el empresario se apropia del trabajo generado por este obrero, no pagándole lo que realmente le pertenece por sus horas laboradas. A este concepto la teoría socialista le llama el plusvalor, la plusvalía, y considera pues que la plusvalía es la fuente de riqueza de todo capitalista. Pregunta número 5, la clave C, socialistas, ¿no? La plusvalía es un aporte de la escuela socialista. Pregunta número 6. Con relación a las escuelas de pensamiento económico, indique las proposiciones correctas. Número 1. La escuela neoclásica expone que el consumidor valora un bien según su último consumo. Verifiquemos si esto es cierto. En doctrinas económicas hemos evidenciado que los neoclásicos evalúan la conducta económica racional,
El agente económico busca la utilidad y evita la desutilidad, utilidad marginal negativa. Recordemos que este concepto tiene que ver con el nivel de satisfacción de la necesidad que yo presente. Por ejemplo, ¿no? Es más útil para nosotros una botella de agua que un diamante. Sin embargo, terminamos valorando mucho más el diamante que el agua. ¿Debido a qué? Debido a que el diamante es mucho más escaso que la botella de agua. Pero esto también va a depender del último consumo que yo haya hecho de botella de agua. Si, por ejemplo, el consumo que yo he realizado es reciente, lo más probable es que yo no valore tanto al agua. Sin embargo, si estoy con mucha sed, un día, casi 2 días, sin ingerir líquido alguno, estoy en el desierto, lo más probable es que esa agua la valore mucho más. Por lo tanto, incluso sea hasta capaz de entregar un diamante por una botella de agua en el desierto. El enunciado número 1 es verdadero. Enunciado número 2. Me preguntan por el pensamiento monetarista. Dice, el pensamiento monetarista sostiene que las políticas intervencionistas y expansivas generan inflación. Y bueno, al respecto, vamos a decir que esto es verdadero. Ese concepto es verdadero debido a que el pensamiento monetarista sostiene que cuando el Estado interviene en la economía, interviniendo en la economía y además generando políticas expansivas, como por ejemplo, ¿no? Hacer que la economía haya más dinero o que el Estado tenga que gastar mucho más. Esto pues genera inflación. La inflación es generada por las políticas intervencionistas y expansivas del Estado. Enunciado número 2, verdadero. El enunciado número 3 me dice, la escuela liberal explica que el capitalismo se sostiene sobre la acumulación de plusvalía. Bueno, recordemos que la plusvalía es un aporte de los socialistas. Eso no te dice la escuela liberal o clásica. Por lo tanto, el enunciado 3 es falso. Pregunta número 6, la clave es la alternativa C. Enunciados verdaderos, proposiciones correctas 1 y 2. Pregunta número 7. Según el aporte de la escuela keynesiana, en el corto plazo existe una relación inversa entre, tenemos que recordar en este enunciado que la escuela keynesiana propone que los precios deben subir. ¿Por qué? Ellos surgen en el contexto del crack del 29 y en el crack del 29 hemos podido evidenciar cómo la caída de precios generó una caída de producción a la cual nosotros llamamos PBI. ¿Por qué cayeron los precios? Porque la demanda se desincentivó. Nadie quería comprar, todo el mundo quería invertir en la bolsa y esto pues ocasiona que los precios en los mercados, si nadie compra, se vengan abajo. Y si los precios se vienen abajo, las empresas ya no quieren producir, generando ello una caída del PBI y el llamado crack del 29. Para John Maynard Keynes, es muy claro que los precios en una economía sí deben subir, porque si estos suben, este precio animaría y de esa manera incentivaría a los empresarios a querer producir y esto podría generar la subida del PBI. Entonces, si hay una inflación, no te dice que hay una inflación desastrosa, pero una ligera inflación, ¿qué podría generar? Un aumento de producción. Y un aumento de producción genera una caída del desempleo, ya que las empresas al querer producir necesariamente van a tener que contratar. Entonces, para Keynes es muy claro, ¿no? Dentro de su propuesta, dentro de las propuestas expansivas que tiene, que es hacer más dinero en la economía y que el Estado mismo participe en la producción, queda muy claro que la inflación y el desempleo guardan una relación inversa. Cuando la inflación comienza a incrementarse año tras año en una economía, la tasa de desempleo también va disminuyendo, ¿no? Debido a que las empresas al ver los precios producen más, entonces contratan más. 7, clave D. Y llegamos a la última pregunta, pregunta 8, que es para completar, ¿no? Y esto lo podemos hacer relacionando los aportes de las diferentes escuelas. Dice, 8, para combatir ¿no? La doctrina, deja el espacio, fomentaba y rápidamente comenzamos a llenar cada clave. Clave A, para combatir la inflación, la doctrina keynesiana fomentaba un mayor gasto público. Bueno, aquí hay una incoherencia, ¿no?
porque los temas de inflación no son tratados por la doctrina keynesiana, son tratados por los monetaristas. Por lo tanto, aquí, comenzando nada más, eliminamos la clave A. Dice, para combatir la Gran Depresión, la doctrina keynesiana, hasta ahí estamos bien, fomenta la liberalización de la economía. Falso. El keynesianismo propone que el Estado debe intervenir fomentando la demanda y también el Estado debe producir para que de esa forma podamos recuperar la economía, ¿no? Cuando el sector privado no quiere invertir, no está incentivado en hacerlo, entonces una buena oportunidad es que el Estado lo haga a través de sus empresas. Alternativa C, para combatir la escasez laboral, la doctrina neoclásica, sí, la neoclásica habla de escasez, podría darse ello, fomenta la mano invisible. Falso. La mano invisible es un principio de Adam Smith y el principio de Adam Smith tiene que ver con la búsqueda del beneficio individual. Por lo tanto, está descartada la C. Alternativa D, para combatir la deflación, la doctrina keynesiana fomenta una política monetaria expansiva. Bueno, esto no lo hace el keynesianismo. El keynesianismo es una doctrina que no habla de temas monetarios, habla de cómo, en este caso, puedes reactivar la economía. Por lo tanto, la D está descartada. Dice, para combatir la inflación, la doctrina monetarista fomenta una política fiscal contractiva y esta alternativa es correcta. Recordemos que los monetaristas, ¿no?, que surgen a partir de la década del 70, proponen que no haya intervención del Estado y que los precios y salarios se equilibran solos en el mercado en el largo plazo. Proponen también que la inflación es siempre un fenómeno monetario, ocurre porque hay mayor masa de dinero que producción en el país. Por lo tanto, proponen una disciplina fiscal, que el gasto solamente, que los gastos del Estado solamente sean de manera correcta y sin excesos. Por lo tanto, si el Estado invierte y no tiene formas de financiamiento, debe aplicar una política fiscal contractiva, retirar sus gastos en el Estado y recaudar más impuestos para hacer los gastos que le correspondan. Y una regla monetaria, el dinero debe ser acorde con la necesidad del mercado o la producción del mercado. Por lo tanto, pregunta número 8, alternativa E. Bueno, esperando que este solucionario haya sido de tu agrado y sobre todo de tu entendimiento, me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.